Dice así la palabra del Señor en el libro de San Mateo, capítulo 28, versículo 18 al 19, y Hechos de los Apóstoles 1:8. Son versículos que hablan de la gran comisión. Y dice así la santa y poderosa palabra del Señor. Mateo 28, 18, 19. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. También dice la palabra del Señor en Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios ha dado una orden a los cristianos, y esa orden ha sido: haced discípulos. Podemos hacer muchas cosas en el reino. Y es decir, para ser discípulos incluye hacer muchas cosas. Pero el resultado de todo lo que hagamos deberá culminar en un punto: el hacer discípulos. Si nosotros hacemos de todo y hacemos cosas buenas, pero nosotros no estamos objetivamente obedeciendo la voz del Señor, no tenemos discípulos y tenemos solamente amigos convertidos, no estamos cumpliendo el mandato del Señor. Si queremos ser hijos obedientes, tenemos que cumplir este llamado a participar de la gran comisión, que fue la última instrucción del Señor que dio a sus discípulos por su importancia. Jesús se acercó y les habló diciendo, antes de partir: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id. Les estaba diciendo: lo que el Padre me dio, yo les doy a ustedes. Los capacito, los instruyo, les estoy dando la condición, el poder para que ustedes hagan discípulos. Y dijo: a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, integrándolos al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y esa integración comienza en el bautismo. La misión de hacer discípulos es responsabilidad de todos los creyentes. Esta instrucción no es una sugerencia, no es simplemente un adorno en la palabra de Dios, es un mandamiento. Cuando vamos a servir al Señor, tenemos que pensar en primer lugar que no lo vamos a hacer por nuestra propia fuerza. El Señor nos está encomendando una tarea y Él nos da la autoridad y el poder para hacerlo. Él nos dio la potestad, y potestad significa el poder y la autoridad. Entonces, lo hacemos no con nuestra fuerza, sino con la fuerza del Señor. Él nos dio potestad para hacer discípulos. Entonces quiere decir que nosotros somos sus embajadores, sus representantes oficiales de su reino. Y ese poder lo adquirimos cuando hemos recibido el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo ha venido sobre nosotros. Y nos preguntamos ¿cuándo? Cuando usted ha sido bautizado, ya sea por el Espíritu Santo o por el bautismo de agua. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¡Qué privilegio, hermano! A veces no pensamos en el gran privilegio que tenemos de ser embajadores de Cristo, de ser sus representantes del reino, de estar comisionados a hacer una tarea que Él nos dio. Entonces dice la palabra del Señor en 2 Corintios 5:20:
Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. El mensaje de estos embajadores llamados por el Señor es la reconciliación con Dios. Entonces, mis amados, no hay honor más alto que podamos tener los cristianos. Ser representantes, testigos para ser discípulos en todas las naciones. Esto es una misión global y universal. Su mensaje necesita ir al mundo. Esto es una prioridad. Y por eso fue el último mensaje antes de partir que tenemos que tenerlo en cuenta. Antes de su partida, Él dio ese mensaje para que se quede grabado en sus discípulos. El objetivo claro, hermanos amados, es hacer discípulos. No es lo mismo que hacer convertidos. El convertirse es el inicio del proceso. El discipulado es la continuidad. Muchos se han quedado en el inicio, pero no están siendo discipulados. El discipulado es, el significado es ser buenos aprendices, seguidores de aquello que se enseña. Entonces, veamos el discipulado como la figura en relación a una oveja y sus crías. La mamá oveja da una cría por año. Raramente da gemelos y vive de 10 a 13 años. Decimos que una oveja es buena cuando tiene muchas crías. La misión de una abeja madre no termina cuando nace la oveja. Comienza, porque tiene que darle de mamar, tiene que ayudarla a que se firme y pueda independizarse, y tiene que acompañar su crecimiento. Así también como la misión de una madre no termina cuando da a luz, prácticamente inicia su maternidad. Entonces, ¿sabe? El nacimiento del bebé inicia la marca del inicio de su misión de una madre. Lo mismo es el discipulado en las iglesias. No termina con la conversión, no termina con hacer orar las leyes espirituales y hacer recibir al Señor y anotarlo en el libro de la vida. Ese es el comienzo de la historia. Entonces, mis amados, nuestra misión es hacer discípulos. Para ello, entonces, tenemos nosotros que dar continuidad al proceso. Jesús, al final de su ministerio, dijo: esto es lo que quiero, no se distraigan. Han aprendido ustedes muchas cosas, pero yo quiero que vayan y hagan discípulos. Entonces, ¿saben, mis amados? Para eso debemos involucrarnos en la vida de las personas, en sus jornadas. No podemos convertirlos y dejarlos abandonados como si fueran huérfanos. ¿Sabe? San Juan capítulo 17, versículo 12 dice: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Jesús tenía claro la figura de guardar a aquellos que el Padre le dio. Nosotros parece que no la tenemos muy claro, porque la gente a veces desaparece de la iglesia y nadie los llama. Vienen en la iglesia y se van y no hacemos amistad, compañerismo, a veces no está acompañado con nadie. Entonces, hermanos amados, la gran realidad es que la iglesia anda con muchos huérfanos, con muchas personas que son llaneros solitarios. Sus padres son la internet, están aprendiendo a través de estudios por la internet, los más atentos, aquellos que quieren crecer. Pero yo le digo que el internet no fue el modo de la enseñanza de Jesús y sus discípulos.
Y usted podrá decir, pero no había internet en el tiempo de Jesucristo. Él nació en el tiempo de los tiempos. Entonces, Él sabe lo que era mejor y el tiempo que debería venir en la tierra. Lo que es importante entender que el afecto, el relacionamiento de personas no se puede sustituir con nada. Si una mujer tiene 12 hijos, la evaluación de su capacidad de ser madre no se da por la cantidad de hijos que tuvo. Por ejemplo, si de 12 hijos, 6 están bien, 4 de ellos no se conoce su estadía y 2 de ellos están perdidos, son delincuentes, están en la cárcel. Usted no podrá decir que esa madre fue una excelente madre. Va a cuestionar su validez como madre. ¿Sabe? Yo acabo de describir a la iglesia. La iglesia, hermanos amados, con números exagerados, 6 están aquí en la iglesia todavía, de los 10 que el Señor le dio tal vez, pero no siempre son discipulados. 4 están perdidos y 2 no solamente se han perdido, sino su estado está peor de que antes. Entonces, en verdad, muchas iglesias como la nuestra son iglesias simpáticas que traen un atractivo muy especial a través de grandes ministerios, los llamados ministerios embudos, senda antigua, intimidad con Dios. Vemos acá a veces 30, 40 jóvenes nuevos y algunas veces conseguimos retenerlos un poquito cuando se van a las pequeñas familias y todo, pero después de un tiempo van pipocando, saltando, yéndose. Y la verdad es que hacemos el conteo final y los nuevos van quedándose, pero los viejos van saliendo. Y sucesivamente los más nuevos se hacen más viejos, pero se salen. Y la pregunta es, ¿por qué entran por la puerta delantera y salen por atrás? Bien, entonces estamos avanzando en este tema porque lo que haremos hoy es iniciar una secuencia de enseñanza que vamos a cerrar la puerta de atrás. Y es más, alguien de los discípulos, de mis discípulos, dijo ayer, no es necesario solamente cerrar la puerta de atrás, hay que ponerle candado. Y alguien que estaba al lado dijo, la vamos a soldar la puerta de atrás para que no salga ninguno. Hermano, eso es muy bonito, pero eso exige un compromiso, un cambio de paradigma. Nosotros tenemos que acompañar a las personas. Las personas son lo que al Señor le da valor. Vale más que todo el mundo, una alma. Nosotros no lo entendemos así. El problema es global y todos lo sabemos y luchamos por los mismos problemas. Las grandes iglesias son las mejor sucedidas porque retienen más, pero muchas veces, hermano, se pierden millares. Tienen esquemas de atracción mayores que las nuestras, pero el porcentaje de perdidos es semejante. Hermanos amados, ¿cómo vamos a enfocar este problema? El primer elemento es el amor, y ese amor viene de Dios. Tenemos que aprender de Dios a amar. Y ese mandamiento de amar primero no es un sentimiento, es la convicción que tenemos que obedecerle a Dios, hacer lo que Dios quiere. Después el Señor nos va a cambiar el querer si nosotros decidimos el hacer en obediencia. ¿Sabe cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer obedeciendo la palabra. El Señor nos ha dicho, haced discípulos. Y usted va a escuchar de aquí adelante una charla que puede ser mal interpretada. Lo que está haciendo usted tiene valor, pero enfóquese en el discipulado. Lo que usted está haciendo no significa que es tirarlo como nada. Hermano, ir a África a ayudar a los chicos es una buena acción.
Pero si usted no tiene el objetivo de hacer discípulos, usted como altruista puede hacer cosas muy buenas, inclusive cosas del reino. Pero tenemos un enfoque principal para nuestro ministerio, cualquiera que sea, hacer discípulos. Entonces, mis amados, yo quiero que usted me entienda bien. He sido acusado, literalmente digo, que yo estoy criticando buenas acciones de los cristianos. Pero yo le pido perdón por no ser elocuente y no explicarlo bien. No estoy diciendo que las buenas acciones son malas, porque eso es pecado. Decir que lo bueno es malo es pecado, así como decir que lo malo es bueno también es pecado. Lo que estoy diciendo es que tenemos una prioridad que cumplir, un mandato que obedecer, y es el hacer discípulos. Entonces, mis amados, somos embajadores de Cristo y nos ha dado poder para representarlo al recibir al Espíritu Santo, y tenemos que hacer discípulos y ser testigos. ¿Dónde? En Jerusalén. ¿Cuál es nuestra Jerusalén? Es el centro donde trabaja la iglesia. Nuestra Jerusalén es la central. Es nuestra casa. En toda Judea. Judea son nuestras obras, las iglesias que están en los distritos. Entonces, esa es nuestra Judea. Nuestra Samaria, las otras ciudades, los otros países, son objetivos claros. La iglesia tiene que andar. Si no tiene esa visión de ir, ya se murió, está muerta. Y dice, hasta los confines de la tierra, donde nadie plantó. Entonces, ¿sabe? Usted puede acomodar la Biblia y decir, mi llamado es predicar donde nadie predicó. Usted puede justificar sus actos diciendo, el Señor me mandó a ir. Sí, pero no se puede olvidar primero de su casa. Un misionero tiene que preparar a su familia para ser misionero. Comienza por ahí. Entonces, nuestra casa es nuestra Jerusalén. Usted tiene que enfocarse, pero hay un proceso para ello. Entonces, mis amados, es importante que entendamos que la misión que nos ha dado es para irnos a lugares tal vez distantes. No todos tenemos el llamado de ir como misioneros, pero todos tenemos el llamado de apoyar misiones. Todos, sin excepción, de hacer discípulos. Algunos son llamados como misioneros para ir a ciertas partes del mundo. Son misioneros para ir. Pero todos somos misioneros en nuestra comunidad, en nuestro lugar donde vivimos. Es así, hermanos, que tenemos responsabilidad con Dios tu sanador, con la hermosa. Tenemos responsabilidad con Paquió. ¿Tenemos que ir al mundo? Sí, pero no nos olvidemos de nuestras obras. No nos olvidemos de nuestra ciudad. No nos olvidemos de nuestra propia casa antes de pensar en ir. Entonces, el apóstol Pablo nos enseñó que nunca debemos estar satisfechos. Yo no quiero decir que usted tiene que ser insatisfecho para agradar a Dios. Yo me refiero a la satisfacción que muchas veces tenemos con lo poco que hacemos. Eso es mediocridad, ser mediocres. Debemos anhelar ser más osados. Debemos anhelar dar más frutos para el Señor. Debemos anhelar mayor la santidad, ser cada día más limpios, más puros, más efectivos, más consagrados. Siempre tiene que haber esa meta del más en nuestra vida. Con esto no quiero hacerle propaganda al gobierno, ¿no? Aunque usted puede ser una persona del más para influenciar a la gente del más. Entonces, mis amados, yo estoy diciendo que el Señor, si nos dijo, sed perfecto como vuestro Padre Celestial es perfecto, no nos está diciendo que usted va a ser igual al Padre Celestial y a Jesús, porque es una meta prácticamente inalcanzable.
Lo que nos está diciendo es que cada día usted puede mejorar, puede ser mejor. Tiene que mirar a Jesús y caminar en pos de Él. Amados, entonces, nunca estemos satisfechos con la mediocridad. Debemos capacitar a los cristianos comprometidos. Entonces, estamos llamando a los cristianos que quieren capacitarse para que ellos puedan capacitar a otros. Entonces, esto es un llamado. Si usted todavía no recibió la invitación y quiere aprender a ser discípulo, cólese en la noche del lunes. Haga parte, toque puerta, comience. Yo le quiero decir que la iglesia va a ser entrenada, más es importante que haya los primeros que quieran ser entrenados para entrenar. Lo que vamos a hacer es la capacitación de hacedores de discípulos. ¿Sabe? Esto es una respuesta de oración. Hicimos una estadística hace 2 años y casi 1.300 visitas pasaron el año 2015 por la iglesia, a través de nuestros seminarios, a través de las visitas, de las campañas. Pero sabe, no aumentamos ni 200 personas de las 1.200. Y si aumentamos más, se fueron también algunas. Compensaron el número. Entonces, sabe, la gran realidad es que debemos estar prontos para predicar el Evangelio en todos los lugares. Sabe, la palabra del Señor dice en San Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a las naciones, y entonces vendrá el fin. La principal señal que precederá la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo no está relacionada con las guerras, no está relacionada con las pestes, aunque son señales del tiempo final. Pero lo último que va a suceder es que el evangelio será predicado en todas las naciones. ¿Por qué? Porque Jesús nos ama por igual. Cuando yo discipulo a algunas personas, yo le digo, tenga misericordia de su esposo. Alguien aprendió los límites y dijo, yo le voy a poner límites a mi marido, es un sinvergüenza. Yo digo, pero ¿qué va a hacer de su marido? Va a perder la chance. Usted tiene que ser instrumento de Dios, pero tiene que mortificar su lengua. Tiene que mortificar su actitud de querer cambiarlo a la fuerza. Tiene que confiar en Dios, como dice, sin palabra, siendo sujeta a su marido, esperando en Dios. Y qué difícil es depender de Dios, amados. ¿Sabe? La gran realidad es que Dios nos ama por igual a todos, inclusive a los perdidos. Los beneficios que tenemos nosotros si somos obedientes es diferente, eso es verdad. Pero Dios ama al pecador. Él murió aun cuando nosotros estábamos en delitos y pecados, cuando éramos enemigos de Él. Él compró nuestras vidas, ya no le pertenecemos. Jesús es el dueño de nosotros y lo que tenemos, lo que hacemos, les pertenece a Él. Tenemos que ser testigos y hacer discípulos donde sea, en todo el mundo. Ese es el mandato de nuestro Señor Jesucristo. San Juan capítulo 5, versículo 17 dice, y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y Él también dijo, estando con su Padre, lo vio a su Padre y hacía lo que su Padre hacía, porque tenía intimidad con Él. Él dijo, no puede hacer nada por sí mismo. Él veía trabajar a su Padre, estaba con el Padre trabajando, y todo lo que Él hacía, lo hacía mirando lo que el Padre hacía. San Juan 5, 19 dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo, igualmente. Nosotros tenemos que tener intimidad con Dios, este es un gran principio.
nosotros tenemos no solamente que criar fórmulas, estar dispuestos a escuchar la voz, la guianza y ver lo que el Señor está haciendo en la vida de las personas. Esto es intimidad. Hermanos, si nosotros hacemos fórmulas para orar, fórmulas para hacer cosas, es bueno tener nociones, tener un itinerario de hacer las cosas. La gente como los apóstoles tenía 1 hora para orar, era bien, pero ellos estaban atentos a la voz del Señor. Vemos que Pablo estaba yendo a la oración y había una mujer que por varios días decía, ellos son los hijos del Dios Altísimo. Y usted se pregunta, ¿y por qué no lo echó fuera? ¿Acaso el apóstol Pablo no era un hombre con discernimiento de espíritu? ¿No se dio cuenta en la primera de cambio que una mujer endemoniada estaba haciéndose pasar por una gran profeta de Dios? Hermano, él era conducido por el Espíritu Santo. Estaba yendo a la oración como de costumbre, pero estaba atento al corazón del Padre. Si hubiera hecho la liberación en el primer día, no existiría la iglesia de Filipo. Porque luego que él hizo la liberación, lo metieron preso. No crean que Jesucristo se le antojó criar una fórmula de hacer milagros haciendo saliva con barro. Fue porque su Padre lo mandó a hacer. Entonces, yo con esto no quiero decir que cada uno de ustedes tiene que romper el protocolo que tenemos para orar, pero lo que le estoy diciendo es que necesitamos tener intimidad con Dios. Necesitamos relacionarnos con Él. No llenemos nuestra cabeza solo de conocimiento, porque el conocimiento no solamente envanece, sino a veces embrutece. Nos hace duro, poco sensible a la voz del Señor. Entonces, ¿sabe? Él dependió totalmente de su Padre y nosotros tenemos que aprender a vivir totalmente de Jesucristo. ¿Sabe? Jesús tenía intimidad con los discípulos. Él los llamó no solamente para hacerlos una ametralladora de ganar almas. Él dice que su llamado de los 12 fue para tener intimidad con ellos, para estar con ellos. Ese es el principal motivo. Entonces dice San Juan 14:9, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. ¿Cómo pues me dices tú, muéstranos al Padre? ¿Sabe, mis amados? Cuando dice que Él llamó a los 12 para estar con Él, dice la Biblia. ¿Sabe, mis amados? Si nosotros amamos a Dios, no es solamente amar a Dios, cantar alabanza, llorar y quebrantarse el corazón. Eso es muy bueno, es una manifestación de quebrantamiento. Pero para amar a Dios tenemos que obedecerlo. Y si amamos a Dios, tenemos que obedecer el llamado de hacer discípulos. El que me ama, guarda mis mandamientos. Y uno de los mandamientos grandes del Señor del discipulado es hacer discípulos. Por eso, cuando le dijo a Pedro, ¿me amas, Pedro? ¿Qué le dijo Pedro? Te amo, Señor. Apacienta mis corderos, mis corderitos. ¿Sabe cómo son los corderitos? Son los despistados que llegan por primera vez pensando encontrar a alguien que los salude. Están tímidos, esperando que alguien los apadrine y muchas veces se van. Es bonita la iglesia, pero ninguna cara conocida. Tenemos que encontrar caras conocidas. Bueno, no piensen que estoy hablando mal, ¿no? Pero las caras conocidas se hacen cuando usted se aproxima a la persona. Cuando usted le habla. Cuando usted le habla de parte de Dios. Entonces, uno de nuestros mayores problemas es que muchas veces Dios me crió así, introvertido. Hermanos, lo que sea necesario tenemos que cambiar. Si usted es extrovertido, introvertido, si usted es acomplejado o es entonces vanidoso, fuerte, seguro de sí mismo, todo bien.
pero amóldese a la voluntad de Dios. Haga lo que Dios le manda hacer. Y Dios nos ha llamado a ser discípulos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Yo le amaré y me manifestaré a él. La diferencia entre amar al pecador y amar a un cristiano está aquí. Al pecador Dios lo ama, pero no se manifestará a él. Pero nosotros, los que le obedecemos, Él se va a manifestar en nosotros. Él va a hablar por medio de nosotros. Nos va a dar palabra de conocimiento, palabra de sabiduría. Entonces usted va a percibir que estar en conexión con Dios no es buscar a usted el ser carismático. El resultado de estar con Él es la manifestación de Él a través de su vida. San Juan 21, 15, 17 dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Apacentar entonces es cuidar, pastar, mantener, sustentar, alimentar, pastorear. Eso es apacentar. Si amamos a Jesús, le obedecemos, cuidamos a los nuevos convertidos y antes de mandarlos a predicar, debemos estar con ellos como hizo Jesús. Ese es el método del Señor para dar autoridad a alguien. Estar con Él, hacer lo que Él experimente, cosas en su vida, a través de su vida, y después enviarlos a que hagan lo mismo. Marcos 3, 14, 15 dice: y estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos. Ojo. La intención de Jesús era hacerlos sus apóstoles, sus discípulos. Enviados significa apóstoles, pero antes de eso, para estar con Él. Entonces, sabe, mis amados, aquí hay un gran principio. Esto es el discipulado personal. Entonces, cada uno debe ganar y discipular uno. ¿Sabe? La predicación es importante. Es importante que usted sea impactado con una predicación como esta, bíblica, directa. Una predicación que a veces nos pone medio mal, porque es como una espada y a veces al propio predicador lo pone mal, porque es de dos filos, penetra hasta partir el alma, el cuerpo. Es poderoso y estamos queriendo perfeccionar más. Va a haber algunas modificaciones. Hemos visto las críticas de los cultos y muchas cosas feas, dijeron los hermanos con confianza. Hasta me puse colorado yo en algunos momentos que hablaba la gente. Pero si queremos nosotros mejorar, tenemos que escuchar cómo percibe la gente. Y después de escuchar, escuchar a Dios, lo que dice Dios. Porque Dios no es democrático, pero sí Dios toma en cuenta la opinión de la gente, es educado. Hemos crecido en las pequeñas familias, necesitamos también hacer que las pequeñas familias anden en coordinación con la iglesia, que no se aíslen, que no hagan sus cosas simplemente como independientes. Entonces, para eso vamos a crear coordinadores, uno para cada 10. Vamos a criar los coliderazgos, personas que van a ocuparse de la parte administrativa y otros que van a estar ocupados con la parte de las visitas, el ojo alerta, las relaciones, saber si está siendo discipulado. Entonces, vamos a trabajar como los cultos a través de las pequeñas familias, pero la gran novedad, vamos a entrenar gente para acompañar a los nuevos. Eso es hacedores de discípulos. Es el curso que estamos ministrando
a partir del lunes en la noche. Sabemos que en las pequeñas familias, entonces, es un ambiente para comunión, para entrenar, a escuchar la doctrina apostólica, es un ambiente para partir el pan y para orar. Se cumplen los objetivos de los hábitos de la iglesia primitiva. Pero el discipulado personal es indispensable. La otra patita que le falta a este trípode, a este micrófono, son 3 patitas. Son del mismo tamaño, el mismo grosor, tienen la misma importancia, pero cuando le falta una de ellas, entonces se desequilibra la balanza. La misma cosa, nosotros podemos estar predicando cultos bonitos, podemos tener pequeñas familias abundantes que se multiplican, pero si no estamos haciendo un verdadero discipulado uno a uno, nosotros estamos perdiendo la patita justamente que tiene la función de cerrar la puerta de atrás de la iglesia. ¿Está notando usted la importancia que esto tiene? ¿Está notando la importancia que eso va a tener para su vida, para su ministerio? Hermanos, no tenemos noción cómo funcionan las cosas del reino, porque estamos pensando en nuestro ministerio. Ya escuché charlas donde hay ministerios que dicen, véngase aquí, mi hermano, acá va a aprender todo conmigo. No necesita pequeña familia, no necesita más nada. Venga para mí, acá usted va a servir en nuestro ministerio. Yo pienso, sabe, hermano, eso no es función del cuerpo. El cuerpo tiene muchos miembros, así como tiene muchos ministerios. Y todos los ministerios deben apoyarse mutuamente. Los ministerios están para levantar personas para que se unan al trabajo de la iglesia. Esa es la visión. Entonces, amados, esta es la primera charla. Queremos que usted se comprometa, usted pueda venir en la noche a agarrarse de esa patita y colocársela en su vida, porque le va a ayudar mucho con el propósito de hacer discípulos. Y lo va a capacitar al Señor a que pueda tener muchos hijos espirituales. Amén. Póngase de pie. Padre amado, bendito Dios, estamos, Señor, en tu presencia. Muy gozoso, Señor, por lo que tú estás haciendo en tu iglesia. Gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y estamos muy agradecidos contigo, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por todo lo que tú haces con nosotros. Señor, también te quiero agradecer por este grupo de valientes que realmente están comprometidos contigo, que no solamente cumplen al venir una vez al día, sino ellos entienden que la voz del líder es importante. Que, Señor, tú estás dando a la iglesia una misión. Y, Señor, tenemos compromiso contigo. Porque tu palabra dice, ¡ay de aquellos que hacen la obra del Señor displicentemente! Malditos sois. Es tremendo, Señor. Pero hay maldición para aquellos que no toman en serio las cosas que hacen. Señor amado, queremos que tú nos des un nuevo paradigma. Una nueva visión, una visión de compromiso, de responsabilidad, de no perder a los que tú nos has dado, de ir tras la ovejita que está descarriada, de no permitir que los hermanos que un día estuvieron en comunión se pierdan, sino que los acompañemos en sus dolencias, que podamos exhortarlos con amor, animarlos en su desesperanza, y podamos cuidarlos, Señor, cuando están con la patita quebrada.
Señor, ayúdanos, Señor. Mira, Señor, nuestro corazón. Cada uno de nosotros está mirando lo que tú nos has dado como responsabilidad. Queremos, Señor, hacerlo mejor. Gracias, Señor, porque vamos a hacerlo mejor que antes, con mayor compromiso. No queremos que nadie se pierda. Tú no nos has dado el hijo de la perdición, Judas, aunque puede haber muchos Judas en la iglesia, pero tú nos has mandado tener misericordia para con todos. Señor, ten misericordia, que nosotros podamos pagar el precio de lo que significa obedecer tu palabra. Señor, no queremos simplemente tener satisfacción al venir a la iglesia, que se cumpla lo que nosotros deseamos, sino primero queremos ver tus intereses. A ti te interesa el perdido, el que está lejos de tus caminos. A ti te interesan nuestras vidas, Señor. Por eso nos llama a estar contigo, a tener comunión. Queremos, Señor, aumentar nuestro tiempo de oración. Queremos, Señor, ser personas de oración que escuchan tu voz, que escuchan tu dirección, que no solamente son académicos, pensando que ya lo hicieron todo, orgullosos, soberbios, altivos, estériles, sin fruto. Señor amado, ten misericordia de nosotros y levántanos, levanta tu pueblo. Señor, mira que tú no desprecias a nadie. Mira, Señor, que tú eres Dios de todos. Eres un Dios que tu misericordia se renueva todos los días. Eres un Dios que extiende su mano de amor, su mano de cariño. Levanta, Señor. Tú tienes aquí, Señor, personas que después de esta charla van a levantarse como grandes líderes para tu obra. Tú tienes aquí personas que han estado medio tibios, pero se van a avivar porque la llama de tu espíritu arderá dentro de sus corazones. Glorifícate, Señor. Levántanos, Señor. Dígale, Señor, yo quiero pagar el precio. Quiero someterme a tu voluntad. Sé que conmigo harás aquello que tú quieres hacer. Las personas no van a ser impedimento, porque tú estás delante de mi vida. Pero dame un corazón sensible, humilde, para poder ser instrumento tuyo y ir donde tú me mandas ir. No quiero prevalecer, no quiero ser sabio en mi propia opinión, sino quiero escuchar, quiero aprender y quiero hacer aquello que tú estás haciendo. Muévete, Señor. Queremos mirar lo que tú estás haciendo en tu iglesia. No solamente en nuestro ministerio, en tu iglesia. Queremos, Señor, consolidar aquello que tú nos mandas hacer. Padre, bendigo a cada discípulo, a cada hermano. Señor, que se sienta animado por ti, llamado por ti para hacer discípulos. Gracias, Señor, porque tu voz de comando dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No teman, no tengan temor, porque independientemente que yo los he empoderado y están conmigo, yo estaré presente en ustedes, sobre ustedes y con ustedes para siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios.
La Fundación Renuevo es una institución sin fines de lucro, no gubernamental, creada para dar ayuda y de acción social a las personas necesitadas en la rehabilitación y tratamiento de adicciones. Aproximadamente en el año 2015-2016 han entrado 150 personas por la acogida a nuestro centro de rehabilitación. Actualmente se han rehabilitado en estos años, más o menos tenemos 25 personas ya reinsertadas en la sociedad. Yo llegué a la adicción por curiosidad. Fue un momento de angustia, de desesperación, de no saber qué hacer, problemas familiares más que todo, problemas en el cual desde muy pequeño tenía como un trauma, digamos, ¿no? Inclinación hacia el sexo del mismo sexo. Quería buscar una salida a mi problema, pero sin embargo esa salida me llevó a hundir más, ¿no? Buscando solución a mi problema. Vi que hay una solución en esta vida y esa solución es Cristo. Cristo Jesús es el único que puede cambiar la vida de cada persona. Y lo digo porque encontré esa paz que es en Jesús. Él fue el único, es el único camino que me dio la solución a mi problema. Sobre mi situación, mi vida personal en tiempos pasados que viví, fue algo que por consecuencia de las drogas, de las adicciones de las drogas, el alcohol, me llevaron a la separación de mi familia, madre, hermanos y la sociedad sobre todo, ¿no? Llegué a vivir en la calle. Cuando yo empecé a llegar a este lugar, vi algo diferente, una paz, una tranquilidad en la cual nunca yo lo había logrado alcanzar. Yo empecé a ver las cosas diferentes, empecé a ver que lo que Dios me ofrecía a través de este lugar, una oportunidad, Dios me ofrecía una cama, Dios me ofrecía un techo, una comida, de poder cada día ver su misericordia de Dios. Ahí pude ver que Dios se manifiesta de una y otras maneras. Nosotros también trabajamos en la parte espiritual, porque nosotros infundimos valores y principios cristianos bíblicos, que es la única forma de salir adelante. La persona que ha tenido consumo de drogas llega a registrar una gran emoción en su vida, y la única emoción mayor y que pueda superar esto del consumo de drogas o alcohol es conocer a Cristo y llegar a sus pies. Aparte de eso, también trabajamos en una forma social, es decir, integramos a su familia, llamamos, buscamos el perdón y la reconciliación, que es el llamado de Dios para nosotros, la reestructuración familiar. Es importante recalcar que nosotros también tenemos terapias laborales, ¿no? Que incluye conocimientos desde panadería, carpintería, cerrajería, también aprenden a todo lo que es albañilería. Nosotros como institución estamos totalmente felices de poder brindar a la sociedad una alternativa y decirle sí se puede. Yo fui una persona que pasé por droga durante más de 20 años de mi vida. Y Dios restauró, cambió mi forma de entender y convirtió mi lamento en gozo. Centro Infantil Mi Familia, en alianza con la Iglesia Cristiana de la Familia y la Gobernación de Santa Cruz, cuenta con 3 guarderías situadas en la periferia de Santa Cruz. En estas 3 guarderías atendemos niños de escasos recursos con el propósito de brindarles a ellos satisfacción de sus necesidades básicas, como es la educación, la alimentación y sentirse protegidos. Porque al tratarse de niños que vienen de familias de escasos recursos, se encuentran en una situación de riesgo al cuidado tal vez de personas que no son apropiadas, como hermanos mayores o vecinos.
Entonces, la idea es acoger a estos niños, les damos alimentación, 5 comidas al día, también se los atiende en temas de salud y se atiende a sus familias de forma integral. Tratamos de, a través de estos niños, llegar a sus familias y conseguir que sus familias sean estables, sean unas familias que le proporcionen al niño esa estabilidad que ellos necesitan. Queremos alcanzar a más niños, queremos con el tiempo ir aumentando nuestra capacidad y a través de más niños también llegar a más familias, conseguir familias restauradas a través de estos niños. En esta oportunidad quiero hacer conocer las necesidades, algunas de las necesidades de nuestra guardería de la Iglesia Renuevo Paquío. Entre esas tenemos la necesidad de comprar material de construcción para poder culminar las aulas que hemos empezado y poder revocar todas las aulas que tenemos. Entre otras necesidades, un botiquín bien equipado para los accidentes que pueden ocurrir. Necesitamos juguetes didácticos para los niños, radios para poder cantar en los cursos. También sería de mucha ayuda poder tener productos de limpieza, lavandina para las cosas de piso, la cocina, pañales, toallitas húmedas, todas las cosas que se puede usar para los niños será bienvenido. Crea usted, hermano, que lo utilizaremos de buena manera y lo distribuiremos bien.